En una tranquila noche de junio de 1889, en el pequeño pueblo de Saint-Rémy-de-Provence, Vincent van Gogh, un europeo blanco de unos 36 años, caminaba solo por el jardín del manicomio donde se alojaba. La luna brillaba con fuerza sobre los altos cipreses y una suave brisa movía las sombras en el suelo. Con su tenue linterna en la mano, observaba el cielo vibrante, donde las estrellas parecían girar como remolinos de luz. En un impulso casi urgente, corrió a su pequeño estudio, abrió la ventana y colocó el lienzo delante de él. Con pinceladas rápidas, densas y curvas, comenzó a transformar el paisaje nocturno en movimiento vivo. Pueblos dormidos, montañas ondulantes y un cielo que parecía respirar. Mientras pintaba, su respiración se aceleraba, como si intentara seguir el ritmo del universo que se extendía ante él. No buscaba copiar lo que veía, sino traducir la fuerza emocional que lo recorría. El silencio de la madrugada, mezclado con el aroma de los olivos, parecía guiarlo. Cuando finalmente retrocedió unos pasos, sudoroso y exhausto, vio surgir una pintura que redefiniría el arte moderno. La noche estrellada. Allí, en medio de la fragilidad y el aislamiento, Vincent transformó la inquietud en belleza, la soledad en color, y dejó al mundo una imagen eterna de lo que significa mirar el cielo con alma. Principales referencias utilizadas en la realización de este vídeo: Van Gogh, La vida de Stephen Neff y Gregory White Smith, Cartas de Vincent van Gogh, editado por Robert Harrison. Gracias por ver. Suscríbete al canal. Hay videos nuevos todos los días. Soy William y les contaré esta increíble historia. Capítulo 1. Infancia y primeras influencias, de 1853 a 1869. Vincent Willem van Gogh nació en el mes de marzo de 1853 en Zundert, un pequeño poblado agrícola ubicado en el sur de los Países Bajos. Pertenecía a una familia protestante dirigida por su padre, Theodorus van Gogh, pastor de la Iglesia Reformada holandesa, y por su madre, Anna Cornelia Carventus, quien provenía de un entorno de clase media donde el dibujo, las flores prensadas y los álbumes ilustrados tenían un lugar constante. La casa pastoral donde vivieron sus primeros años combinaba disciplina religiosa, costumbres sencillas y una fuerte presencia de libros, creando un ambiente que influiría profundamente en su sensibilidad. El lugar donde creció estaba rodeado de campos amplios, caminos de tierra y árboles que cambiaban de forma notable con cada estación del año. Desde niño, Vincent recorría esos senderos, observando los contrastes entre el cielo gris, la tierra húmeda y el trabajo de los campesinos. La tranquilidad del paisaje rural permitía que su atención se fijara en detalles como la forma de los tejados, los cercos de madera, el reflejo de la luz en las charcas y los colores tenues que dominaban los inviernos neerlandeses. Aunque aún no tenía relación directa con el arte, su mirada se llenaba de imágenes que más adelante cobrarían sentido. Dentro del hogar, la vida familiar seguía un ritmo definido por las lecturas bíblicas, las oraciones grupales y normas religiosas estrictas. Era un ambiente serio, donde se esperaba obediencia y comportamiento reservado. Esa estructura buscaba formar disciplina, pero también generaba tensiones en Vincent, quien desde pequeño mostraba emociones intensas y una manera particular de interpretar lo que escuchaba y observaba. Su carácter introspectivo convivía con la exigencia constante de autocontrol. La familia mantenía contacto con parientes dedicados al comercio artístico, especialmente con la empresa Goupil y compañía, conocida por la venta de grabados y reproducciones. Aunque en esta etapa él solo escuchaba de lejos conversaciones sobre cuadros y clientes, ese contacto indirecto con el mundo visual creó una base que más tarde sería decisiva. Al mismo tiempo, los cuadernos de dibujo de su madre llamaban su atención, despertando curiosidad por las formas,
y la composición. Relatos familiares señalan que era un niño callado, muy observador y con tendencia a aislarse cuando algo lo afectaba emocionalmente. No se integraba con facilidad a grupos grandes y prefería espacios tranquilos donde pudiera concentrarse. Cualquier comentario o gesto lo impactaba con fuerza, rasgo que con el tiempo se volvería más evidente. Esa sensibilidad, unida a la rigidez religiosa, formaba un equilibrio frágil que definía su personalidad en la infancia. Su educación comenzó en escuelas pequeñas de Zundert, donde aprendió lectura, escritura, operaciones básicas y doctrina protestante. Eran instituciones modestas, con salones sencillos y maestros que atendían a numerosos estudiantes. A través de esos primeros estudios, adquirió gusto por los libros y empezó a relacionarse con historias bíblicas escritas con un lenguaje lleno de imágenes potentes, algo que influiría en su manera de comprender la experiencia humana. A medida que crecía, sus padres decidieron enviarlo a internados y colegios en otras localidades para ofrecerle una formación más amplia. Esos cambios lo obligaron a adaptarse a ambientes estrictos, salones más formales y grupos de compañeros totalmente nuevos. En esos lugares estudió idiomas, historia y geografía, ampliando su visión del mundo más allá del paisaje rural de su niñez. Sin embargo, la disciplina rígida y la distancia de su hogar hicieron que experimentara momentos de soledad y dudas sobre su propio lugar entre los demás. Durante su estadía en esos internados, desarrolló una capacidad notable para observar actitudes, gestos y dinámicas entre estudiantes y profesores. Esa atención al comportamiento humano se convertiría más adelante en una parte esencial de su trabajo. Al mismo tiempo, las cartas de años posteriores muestran que esos periodos fuera de casa dejaron en él recuerdos marcados por exigencia emocional, presión académica y una creciente percepción de la diferencia entre los ideales religiosos y la realidad cotidiana. Cada regreso a Zundert reforzaba su conexión con el paisaje que había visto desde niño. Caminaba entre cultivos húmedos, observaba a los trabajadores que preparaban la tierra y recorría caminos rodeados de molinos, canales y pequeñas granjas. También visitaba cementerios locales, donde se detenía a ver lápidas antiguas y jardines simples, escenas que lo llevaban a reflexionar sobre el paso del tiempo y la fragilidad humana. Aunque aún no se dedicaba al dibujo, esas imágenes se acumulaban como parte de su memoria emocional. La relación con su hermano menor, Theo, comenzó a consolidarse desde estos años. Compartían lecturas, juegos tranquilos y conversaciones que crearon entre ambos un lazo afectivo profundo. Esa cercanía sería fundamental en su vida adulta, convirtiéndose en la relación más sólida y significativa que tendría. En una etapa marcada por cambios escolares, exigencias de conducta y búsqueda de identidad, Theo representaba estabilidad y comprensión. El ambiente religioso del hogar, reforzado por el trabajo pastoral del padre, transmitía valores de responsabilidad, compasión y atención hacia quienes enfrentaban dificultades económicas. Las lecturas sobre pobreza, sacrificio y solidaridad despertaban en Vincent sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno, especialmente el de campesinos y obreros. Aunque todavía no tenía rumbo definido, estas enseñanzas comenzaban a influir en su manera de mirar a las personas de origen humilde. Para finales de la década de 1860, el joven Vincent se encontraba en una etapa de transición importante. Llevaba consigo experiencias de disciplina religiosa, observación meticulosa del paisaje, aprendizajes en internados y contacto indirecto con el comercio artístico. Todavía no imaginaba una vida dedicada a la pintura, pero la base emocional y visual que moldearía su obra futura ya estaba formada. Una sensibilidad aguda,
una memoria llena de escenas rurales y un interés creciente por la condición humana. Capítulo 2. Adolescencia, estudios y el mundo de las galerías de 1869 a 1876. En el año de 1869, cuando tenía apenas 16 años, Vincent van Gogh dejó la casa familiar para integrarse como aprendiz en la sucursal de La Haya de la firma Goupil y Compañía, empresa dedicada al comercio internacional de arte. Gracias a la relación laboral que varios miembros de su familia mantenían con esa firma, se abrió para él la posibilidad de ingresar en un entorno profesional mucho más amplio que las pequeñas escuelas y los internados donde había estudiado. Ese traslado marcó el inicio de un periodo completamente distinto, donde el contacto con obras y colecciones europeas le brindaría una perspectiva más cosmopolita. La ciudad de La Haya, capital administrativa de los Países Bajos, tenía un ambiente dinámico, con ministerios, embajadas, cafés elegantes y un creciente interés por las artes visuales. En ese escenario, la sede de Goupil funcionaba como punto de encuentro para marchantes, coleccionistas y viajeros que buscaban adquirir grabados y pinturas de artistas neerlandeses, franceses y belgas. Al ingresar como empleado, Vincent recibía tareas que incluían organizar estantes, embalar obras, preparar catálogos y entregar materiales a clientes, actividades que le permitían observar de cerca piezas de gran calidad. Durante sus primeros meses en la empresa, comenzó a familiarizarse con estilos, escuelas pictóricas y tendencias del mercado europeo. Cada grabado que pasaba por sus manos representaba una ventana hacia realidades desconocidas, paisajes franceses, escenas históricas, retratos burgueses y obras producidas en talleres prestigiosos. Aunque aún no tenía intención de convertirse en artista, este contacto cotidiano con imágenes de diferentes regiones sembraba una comprensión más amplia sobre la diversidad estética del continente. A medida que crecía su responsabilidad dentro de la firma, también aumentaban los viajes relacionados con el trabajo. A inicios de la década de 1870, fue enviado temporalmente a Bruselas, donde la empresa tenía relaciones con comerciantes interesados en adquirir obras de pintores locales y franceses. La capital belga era un punto estratégico entre París, Ámsterdam y Colonia, lo que la convertía en un centro cultural en expansión. Ahí, Vincent conoció librerías especializadas, galerías pequeñas y barrios donde artesanos trabajaban en talleres colectivos. En 1873, la empresa decidió transferirlo a la sucursal de Londres, ubicada en la calle Southampton, cerca del río Támesis. Esa mudanza representó un cambio profundo. La ciudad era la mayor metrópoli europea del siglo XIX, con museos en crecimiento, teatros, puentes, barrios industriales y una enorme desigualdad social. En ese entorno, Vincent se esforzó por adaptarse a un ritmo urbano mucho más acelerado que el de sus experiencias anteriores. Atendía a clientes ingleses, participaba en inventarios y estudiaba catálogos para entender las preferencias del público británico. En Londres, descubrió bibliotecas que albergaban ediciones ilustradas, novelas inglesas y publicaciones sobre exploración científica. Visitó museos donde podía ver obras originales de escuelas flamencas y británicas, lo que ampliaba aún más su repertorio visual. Al mismo tiempo, paseaba por parques, barrios de clase obrera y zonas comerciales donde la actividad era constante. Esa combinación de museos y calles le permitió comprender las diferencias marcadas entre las clases sociales, así como la vigencia de debates sobre trabajo, educación y pobreza.
Durante sus años en la capital inglesa, también se interesó en traducciones al neerlandés de textos religiosos y literarios que encontraba en librerías de segunda mano. Pasaba largos ratos leyendo pasajes de autores británicos publicados en volúmenes baratos, lo que demostraba una inclinación por materiales impresos accesibles. Esta práctica fortaleció su hábito de analizar cada frase con detenimiento, algo que más tarde influiría en su manera de escribir cartas extensas llenas de reflexiones personales. En 1874, comenzó a relacionarse con familias que rentaban habitaciones en barrios populares del sur de Londres. Vivía en una casa donde convivía con otros jóvenes trabajadores, lo que le permitía observar rutinas, tensiones y esperanzas de personas que buscaban sostenerse en una ciudad costosa. Desde su ventana veía calles estrechas, chimeneas humeantes y niños que jugaban en patios improvisados. Ese contacto cotidiano con ambientes modestos despertó en él una sensibilidad más crítica hacia las condiciones de vida urbana. En este mismo periodo, Goupil y compañía lo trasladó nuevamente dentro de Londres, asignándole tareas más específicas de atención a clientes interesados en grabados franceses. La empresa buscaba incrementar sus ventas en Inglaterra y necesitaba empleados capaces de explicar procedencias, técnicas y nombres de artistas. Vincent estudiaba listas de obras, organizaba álbumes y preparaba paquetes para ser enviados a coleccionistas. Sin pretenderlo, estas actividades le ofrecían una formación práctica sobre el valor simbólico y comercial de las imágenes en el mercado europeo. Hacia 1875, cuando llevaba ya varios años en la firma, comenzó a enfrentar dificultades personales relacionadas con expectativas laborales y dinámicas internas de la empresa. Aunque cumplía con sus responsabilidades, el ambiente competitivo y los constantes movimientos entre sucursales exigían una estabilidad emocional que a veces le resultaba complicada. En esos años, la empresa notó cambios en su conducta y empezó a considerarlo menos adecuado para ciertas funciones comerciales, especialmente aquellas que requerían trato directo con compradores de alto nivel. Para 1876, los responsables de la firma tomaron la decisión de finalizar su vínculo laboral. Esta salida marcó el cierre de su etapa en el mundo de las galerías, periodo que había comenzado 7 años antes, cuando apenas era un adolescente recién llegado a La Haya. Aunque el empleo en Goupil no se transformó en una carrera estable, le ofreció una experiencia fundamental: conocer de primera mano la circulación internacional de imágenes, el funcionamiento de las galerías europeas y la manera en que el público respondía a diferentes corrientes visuales. Sin saberlo todavía, ese aprendizaje sería decisivo cuando emprendiera caminos distintos. Capítulo 3. Crisis espirituales y búsquedas profesionales. De 1876 a 1880. Cuando terminó su relación laboral con Goupil y compañía en el año de 1876, Vincent van Gogh se encontró en un periodo de incertidumbre. A los 23 años, buscaba un nuevo rumbo que le permitiera conciliar sus emociones intensas con un deseo profundo de encontrar un propósito significativo. La primera dirección que intentó seguir fue la del trabajo religioso, inspirado por los sermones que había escuchado desde su infancia y por el ambiente pastoral que marcó la vida familiar. Ese mismo año viajó al Reino Unido para trabajar como maestro asistente en una pequeña escuela de Ramsgate, un pueblo costero al sureste de Inglaterra. El lugar tenía salones modestos, pocos recursos y una atmósfera estricta. Ahí ayudaba a niños de distintas edades, con lectura, escritura básica y ejercicios elementales. Aunque cumplía con dedicación sus tareas, el entorno le generaba sensaciones de aislamiento. A pesar de eso, encontraba en las caminatas por los acantilados y los muelles
una oportunidad para reflexionar sobre sus inquietudes espirituales. En 1877 regresó al continente europeo. Decidió instalarse en Ámsterdam con la intención de prepararse para ingresar al seminario protestante, un proyecto que consideraba una forma de servir a los demás. En la capital neerlandesa vivía en casa de un tío que lo apoyaba con hospedaje mientras estudiaba materias como latín, griego y teología básica. Sin embargo, el ritmo académico le resultaba abrumador y las exigencias formales del seminario lo colocaban en constante tensión emocional. Durante ese periodo de preparación, dedicaba largas horas a memorizar textos religiosos y a repasar traducciones bíblicas, pero enfrentaba dificultades para mantener la concentración sostenida que requerían los exámenes. Aunque se esforzaba, la estructura rígida del programa no correspondía a su forma de aprender. Con el paso de los meses, quedó claro que no lograba adaptarse a ese sistema, lo que lo llevó a renunciar a la idea de ingresar al seminario. Después de abandonar Ámsterdam en 1878, buscó otro camino dentro del ámbito religioso. Esta vez viajó a Bruselas para participar en un curso destinado a formar evangelistas laicos. La formación era más flexible que el seminario tradicional y permitía a los candidatos trabajar directamente con comunidades necesitadas. En este ambiente, Vincent se sentía más cerca del objetivo que buscaba: ofrecer apoyo espiritual y moral a personas en situaciones difíciles. Sin embargo, incluso en este sistema más abierto, enfrentaba dudas sobre su capacidad para ajustarse a los lineamientos. Ese mismo año fue enviado a la región minera del Borinage, en el sur de Bélgica, donde trabajaría como misionero entre familias que vivían en condiciones extremadamente duras. La zona estaba marcada por minas profundas, viviendas precarias y largas jornadas de trabajo que cobraban un alto costo en la salud de los mineros. Al llegar, encontró un paisaje dominado por estructuras industriales, montones de carbón, caminos embarrados y un clima frío que acentuaba el cansancio de las comunidades. Su labor en el Borinage consistía en visitar hogares, acompañar enfermos, leer pasajes bíblicos y brindar consuelo espiritual. Pasaba tiempo con familias que enfrentaban accidentes laborales, enfermedades respiratorias y escasez de recursos. La cercanía con ese entorno despertó en él una profunda preocupación por la desigualdad y por la falta de apoyo hacia los trabajadores. Esta experiencia influyó en sus reflexiones sobre el sentido del sufrimiento humano y sobre el papel moral de quienes deseaban ayudar. Durante su estancia, adoptó un estilo de vida extremadamente austero, compartiendo recursos con las familias más necesitadas. Aunque su intención era actuar con solidaridad, los supervisores de la organización religiosa consideraban que su comportamiento excedía los límites recomendados y no cumplía con las pautas administrativas. En 1879, las autoridades de la misión decidieron retirarlo del puesto, argumentando que no se adecuaba a los requisitos formales del trabajo pastoral. Tras su salida, continuó viviendo en la región por un tiempo más, dedicándose a leer, caminar y reflexionar sobre su futuro. Visitaba los alrededores de las minas, observando a los trabajadores y escuchando conversaciones sobre accidentes, salarios y tensiones sociales. Esa convivencia reforzó su empatía hacia las personas que vivían en situaciones de vulnerabilidad. Aunque su paso por el Borinage no lo condujo a una carrera religiosa estable, sí dejó en él una impresión duradera sobre la necesidad de representar la vida cotidiana de las clases trabajadoras con honestidad y respeto. En 1880, después de esos años de búsqueda espiritual y profesional, comenzó a considerar seriamente la posibilidad de dedicarse al dibujo de manera más disciplinada. Mientras vivía en la región belga, empezó a trazar bocetos de trabajadores
casas rurales y escenas sencillas que veía a su alrededor. Estos primeros ejercicios no tenían aún un objetivo artístico claro, pero representaban un cambio significativo. Por primera vez, el dibujo aparecía como un medio para expresar ideas que no encontraba forma de comunicar mediante la palabra o la predicación. Esa inclinación inicial hacia el dibujo coincidió con un momento de introspección profunda. Se encontraba solo, sin empleo estable y con un cúmulo de experiencias emocionales intensas que necesitaban canalizarse de alguna forma. En esa etapa, escribir cartas a su hermano Theo se volvió una herramienta esencial para ordenar pensamientos y compartir decisiones. Fue en una de esas cartas donde expresó su deseo de seguir un camino artístico, marcando un punto de inflexión que cerraba su etapa de crisis espirituales. Para finales del año de 1880, la idea de convertirse en artista dejó de ser una posibilidad remota y comenzó a tomar forma como una decisión. Aunque aún no contaba con formación técnica formal ni con una visión definida, estaba listo para emprender un nuevo rumbo. Esta transición representó el cierre de una etapa marcada por intentos fallidos dentro del mundo religioso y por un profundo contacto con comunidades vulnerables, elementos que más adelante influirían en su manera de representar la realidad. Capítulo 4. Decisión de convertirse en artista y primeros trabajos de 1880 a 1883. A comienzos del año de 1880, Vincent van Gogh decidió asumir la formación artística como un rumbo concreto. Su determinación surgió en un contexto de transición personal en el que buscaba una actividad capaz de unir disciplina, observación y expresión. Para iniciar ese camino, se trasladó a Bruselas, donde vivían diversos pintores y dibujantes que habían conformado círculos de estudio independientes. La capital belga ofrecía escuelas, talleres y sociedades artísticas que fomentaban el aprendizaje técnico mediante clases accesibles y bibliotecas especializadas. En Bruselas comenzó a estudiar anatomía básica, proporciones humanas, perspectiva y ejercicios de dibujo a partir de estampas. Aunque no ingresó a un programa académico formal, asistía a espacios donde podía practicar junto con otros jóvenes interesados en la pintura. Ahí examinaba manuales de dibujo utilizados por estudiantes y practicaba trazos repetitivos con lápiz y tiza negra. Al mismo tiempo, consultaba volúmenes que contenían estudios de artistas del siglo XIX, lo que le permitía analizar cómo se construían sombras, ángulos y volúmenes. Durante esta etapa, estableció contacto con el pintor neerlandés Anton van Rappard, quien se convirtió en uno de sus primeros interlocutores dentro del mundo artístico. Van Rappard era conocido entre estudiantes por su dedicación al dibujo académico y por su interés en representar temas sociales. Entre ambos se formó una relación basada en discusiones sobre técnica y en el intercambio de recomendaciones sobre libros de arte, materiales y ejercicios. Esta amistad le ofreció un punto de referencia para evaluar sus avances y para comprender las exigencias del estudio sistemático. En 1881 regresó temporalmente a los Países Bajos y se instaló en la casa familiar en Etten. Durante ese periodo, trabajó de manera constante en dibujos que representaban personas realizando actividades cotidianas, figuras sentadas, campesinos caminando, mujeres hilando y ancianos en interiores modestos. Para desarrollar precisión en la postura y en la expresión de manos y pies, utilizaba modelos locales, generalmente vecinos acostumbrados a labores agrícolas. Esa práctica recurrente le permitió ganar seguridad en la representación del cuerpo humano. El ambiente en Etten estaba marcado por la convivencia familiar, pero también por tensiones derivadas de diferencias de carácter y de expectativas respecto a su futuro.
A pesar de los desacuerdos internos, continuó dibujando con regularidad y enviando sus trabajos a su hermano Theo, quien desde hacía años residía en París trabajando en el comercio de arte. A través de esas cartas, Vincent analizaba ejercicios, comentaba lecturas sobre pintura y expresaba su voluntad de mejorar su técnica mediante estudio constante. A finales de 1881, dejó Etten y se trasladó a La Haya, donde podía acceder a un entorno urbano más adecuado para perfeccionar su formación. En esta ciudad estableció contacto con el pintor Anton Mauve, miembro destacado de la Escuela de La Haya, una corriente artística conocida por representar paisajes y escenas de vida rural con pinceladas suaves y tonos moderados. Mauve le ofreció orientación técnica, mostrándole cómo utilizar tinta, acuarela y óleo para construir composiciones más complejas. Con el apoyo de Mauve, Vincent comenzó a realizar estudios de naturaleza muerta, copiando objetos simples como garrafas, tazones, jarras metálicas y frutas. También practicaba la representación de interiores, experimentando con la iluminación que entraba por ventanas estrechas. Estos ejercicios, aunque elementales, le proporcionaban nociones sobre volumen, peso visual y distribución del espacio, aspectos esenciales para avanzar en la pintura al óleo. Durante su tiempo en La Haya, buscó modelos entre trabajadores, artesanos y personas de oficios manuales. Observaba con detenimiento la forma en que posaban y registraba detalles como la inclinación del torso o la tensión en los brazos. En algunos casos, realizaba series completas de estudios sobre una misma figura, explorando distintos ángulos. Estas prácticas revelaban su interés creciente por representar la vida de personas de origen humilde mediante escenas directas y sin adornos. En 1882 empezó a utilizar pigmentos al óleo de manera más constante. Al adquirir materiales nuevos, pinceles de cerdas firmes, espátulas, lienzos pequeños y tubos de colores tierra, comenzó a experimentar con superficies más densas. La transición del dibujo al óleo representaba un desafío técnico considerable, pero también le permitía explorar texturas imposibles de lograr con lápiz o tiza. Al mismo tiempo, estudiaba catálogos de pintores neerlandeses del siglo XIX para comprender cómo construían atmósferas y contrastes cromáticos. En ese mismo periodo recorrió calles, mercados y barrios húmedos de La Haya, haciendo apuntes rápidos de vendedores, pescadores y ancianos que descansaban cerca del puerto. Esos estudios espontáneos le permitían capturar gestos naturales, evitando rigidez en las figuras. Aunque muchas de estas obras iniciales tenían carácter de ensayo, constituyeron la base de su interés por representar condiciones de vida vinculadas al trabajo físico. Hacia 1883, su situación en La Haya comenzó a complicarse por dificultades económicas. Los gastos de materiales, renta, comida y modelos superaban sus ingresos, por lo que decidió abandonar la ciudad. Antes de partir, revisó los cuadernos de estudios que había acumulado, reorganizando hojas con ejercicios de composición y bocetos de figuras humanas que le habían servido para mejorar su observación. Cada dibujo representaba un paso dentro de un proceso que aún estaba lejos de consolidarse, pero que avanzaba con determinación. A finales de ese mismo año, tomó la decisión de trasladarse al norte de los Países Bajos, buscando un entorno más asequible donde pudiera continuar practicando sin interrupciones financieras. Esa mudanza marcaría el inicio de una nueva etapa centrada en la representación de la vida campesina, alejándolo de los círculos urbanos y acercándolo a paisajes más sobrios y silenciosos.
Con esta transición cerraba un ciclo de formación inicial, caracterizado por estudio intenso, búsqueda de orientación y un creciente compromiso con el dibujo y la pintura como medio de expresión. Capítulo 5. El período neerlandés y sus temáticas sombrías de 1883 a 1885. Cuando Vincent van Gogh llegó al norte de los Países Bajos en el año de 1883, buscaba un lugar donde pudiera trabajar con estabilidad y dedicarse por completo al estudio del dibujo y la pintura. Se estableció primero en la región de Drenthe, un área caracterizada por extensos pantanos, aldeas dispersas y un clima severo que marcaba la vida cotidiana. Las viviendas estaban construidas con materiales simples, los caminos eran irregulares y los habitantes dependían de oficios ligados a la tierra. Ese entorno ofrecía escenas directas, sin adornos, que coincidían con su interés por representar la vida rural de manera honesta. Durante su estancia en Drenthe, recorría los alrededores a pie o en carruajes improvisados, observando a trabajadores que cortaban turba, a mujeres cargando cestos y a familias que se desplazaban entre campos oscuros. En esos recorridos realizaba bocetos rápidos, registrando detalles como la postura de los cuerpos, las herramientas de trabajo y la presencia constante del barro. También estudiaba la arquitectura sencilla de las casas, construidas con madera envejecida y techos que resistían inviernos prolongados. Estas observaciones daban forma a una serie de estudios donde la figura humana y el paisaje se integraban de manera natural. Aunque encontraba inspiración en la región, las dificultades económicas limitaban su permanencia en Drenthe. A finales de 1883 dejó la zona y se instaló en la casa paterna, ubicada en la localidad de Nuenen, también en los Países Bajos. En ese lugar podía continuar desarrollando su trabajo artístico sin los gastos que implicaban las ciudades más grandes. Nuenen era un pueblo agrícola donde predominaban huertos, molinos y talleres modestos, lo que ofrecía múltiples posibilidades para estudiar escenas laborales. En Nuenen comenzó a trabajar de manera sistemática con modelos campesinos. Visitaba casas, establos y talleres y pedía a trabajadores que posaran con sus herramientas. Observaba con atención la forma en que se inclinaban para preparar la tierra, el movimiento de las manos al husmear la lana o la postura al cargar sacos. Estos estudios tenían como objetivo capturar la fuerza física de actividades que exigían esfuerzo continuo. Para lograr precisión, realizaba series de dibujos sobre una misma figura, analizando la estructura del cuerpo y la relación entre luz y sombra. Durante este periodo, también se dedicó a estudiar prendas de vestir tradicionales de la región. Analizaba chaquetas gruesas, sombreros usados por campesinos, zapatos de cuero endurecido y faldas de trabajo resistentes al clima húmedo. Estas prendas aparecían en sus dibujos con líneas firmes que definían la textura de los materiales. El interés por este tipo de detalles revelaba su intención de representar la vida rural sin idealizaciones, mostrando la realidad tal como la observaba en sus recorridos diarios. En el año de 1884, su padre, quien se desempeñaba como pastor en la localidad, mantenía reuniones frecuentes con familias de la zona, lo que permitía a Vincent conocer rostros y ocupaciones variadas. En esos encuentros, él aprovechaba para establecer contacto con personas que más tarde se convertirían en modelos. Aunque su relación con el entorno no siempre era sencilla, encontraba en esas reuniones oportunidades para estudiar expresiones y gestos relacionados con la vida comunitaria. A medida que avanzaba en sus estudios, comenzó a trabajar con técnicas de óleo de manera más extensa. En Nuenen creó naturalezas muertas donde experimentaba con colores tierra, verdes apagados, ocres profundos y grises opacos.
También producía pinturas de interiores rurales, iluminados por lámparas de aceite, lo que le permitía analizar contrastes entre luz cálida y sombras densas. Estos ejercicios representaban un paso importante dentro de su aprendizaje, ya que le daban control sobre efectos lumínicos complejos. Durante el invierno de 1884 a 1885, estudió con mayor atención los rostros de modelos locales. Realizaba decenas de dibujos donde analizaba arrugas, líneas de expresión, formas de la nariz y la boca, y la relación entre el rostro y la postura del cuerpo. Este trabajo intensivo lo preparaba para una composición más ambiciosa, una pintura que representara a una familia campesina reunida alrededor de una mesa al final del día. En el año de 1885 comenzó a trabajar en esa obra, cuyo objetivo era sintetizar la esencia del trabajo rural. Para construir la composición, invitó a modelos a posar en diferentes posiciones, ajustó luces dentro de la habitación y realizó estudios detallados de manos, rostros y objetos como tazas, platos y lámparas. La pintura mostraba a los personajes compartiendo una comida sencilla, transmitiendo la rudeza de una vida marcada por el esfuerzo físico continuo. Ese mismo año elaboró otras escenas donde incluía molinos, campos oscuros y figuras que caminaban entre caminos de tierra. También perfeccionaba su manejo del color, concentrándose en tonos sobrios que reflejaban la atmósfera de los pueblos agrícolas neerlandeses. Su producción en Nuenen fue numerosa y mostraba un interés creciente por representar la dignidad de las labores manuales. Hacia finales de 1885, después de completar una parte significativa de su trabajo en la región, empezó a considerar la posibilidad de ampliar sus horizontes artísticos. Había progresado en técnica, en observación y en capacidad para trabajar con modelos, pero sabía que fuera de Nuenen existían corrientes pictóricas que estaban transformando la manera de entender el color y la luz. Con ese pensamiento, comenzó a planear una nueva etapa que lo llevaría fuera de los Países Bajos y abriría un capítulo completamente distinto en su formación. Capítulo 6. Mudanza a París y encuentro con el impresionismo de 1886 a 1888. En el año de 1886, Vincent van Gogh decidió dejar los Países Bajos y trasladarse a París, donde su hermano Theo trabajaba en el comercio de arte. La capital francesa era el centro de una transformación artística marcada por debates sobre color, pincelada y representación moderna. Conocer esa escena ofrecía la posibilidad de ampliar su técnica y de entender movimientos que comenzaban a cambiar la pintura europea. El viaje significó un salto hacia un entorno cosmopolita donde confluyeron pintores, críticos y coleccionistas que impulsaban nuevas maneras de observar la realidad. Al llegar a París, se instaló en el barrio de Montmartre, zona habitada por artistas que compartían talleres, materiales y conversaciones sobre exposiciones recientes. Montmartre tenía calles empinadas, cafés frecuentados por escritores y cabarets donde se reunían personas de distintos orígenes sociales. En ese ambiente, Vincent comenzó a visitar los salones, pequeñas galerías independientes y estudios donde se exhibían pinturas que contrastaban con los tonos sobrios que había usado en los Países Bajos. A través de Theo, conoció obras de pintores vinculados al impresionismo, quienes exploraban efectos de luz y color con pinceladas rápidas y paletas más luminosas. Observar cuadros de Edouard Manet, Claude Monet, Edgar Degas y Camille Pissarro le permitió ver cómo los artistas experimentaban con sombras coloreadas, mezclas ópticas y escenas contemporáneas capturadas al aire libre. Para comprender estos enfoques,
Realizó copias de estampas japonesas, estudiando composiciones asimétricas típicas del ukiyo-e, cuyos colores planos y líneas definidas le ofrecían un nuevo punto de partida. Durante ese periodo, asistió a academias libres, donde los estudiantes practicaban dibujo con modelos profesionales. En estos espacios utilizaba carboncillo y pastel para analizar postura, flexión del torso y equilibrio del cuerpo. También practicaba pintura al óleo, utilizando tonos más claros que los empleados durante su etapa en los Países Bajos. El estudio constante de modelos en interiores iluminados artificialmente le permitía observar cómo los pigmentos reaccionaban ante focos cálidos y sombras que cambiaban con el movimiento de las lámparas. Entre 1886 y 1887 comenzó a desarrollar una paleta más variada. Incluyó amarillos intensos, azules profundos, verdes brillantes y rojos saturados. Estos cambios se reflejaban en retratos que realizaba de amigos, propietarios de cafés y otros artistas que posaban para él. Cada retrato mostraba una búsqueda distinta. Algunos tenían pinceladas cortas y entrecruzadas, otros presentaban capas más gruesas que dejaban ver la textura del pigmento. Estos ensayos revelaban su intención de encontrar un estilo personal dentro del ambiente parisino. En 1887 formó vínculos con artistas que también exploraban nuevas técnicas. Conoció a Henri de Toulouse-Lautrec, quien trabajaba con colores vibrantes y escenas nocturnas. Se relacionó con Émile Bernard, interesado en sintetizar formas mediante contornos marcados, y tuvo intercambio artístico con Louis Anquetin, quien experimentaba con superficies planas y líneas oscuras. Estos encuentros le permitieron comprender distintos caminos dentro de la pintura moderna y discutir materiales, pinceles y métodos para aplicar el color. Ese mismo año realizó varias vistas de Montmartre, donde representó molinos, calles inclinadas y jardines ubicados en terrenos elevados. Para estas obras utilizaba pinceladas sueltas que sugieren movimiento, al tiempo que analizaba cómo la luz cambiaba según la hora del día. También pintó naturalezas muertas, con flores, frutas y botellas, utilizando colores más audaces que en etapas anteriores. Estos ejercicios eran una forma de poner en práctica la técnica impresionista mientras seguía explorando su propio enfoque cromático. En 1888, observó con creciente interés el trabajo de los pontavenistas, un grupo que buscaba simplificar formas y utilizar colores intensos sin sombreado tradicional. Este contacto indirecto amplió aún más su comprensión sobre la evolución de la pintura moderna. Motivado por estas experiencias, comenzó a sentir la necesidad de alejarse del ritmo acelerado de París para trabajar en un ambiente donde pudiera concentrarse en su producción pictórica sin distracciones constantes. A pesar de los avances artísticos, la vida en París presentaba dificultades prácticas. Los gastos del alquiler, los materiales de pintura, los alimentos y el transporte hacían que su economía fuera inestable. Pasaba largas horas trabajando en interiores reducidos, donde el espacio para guardar telas, caballetes y pigmentos era limitado. Estos obstáculos reforzaban su deseo de buscar una ciudad más tranquila, con luz más clara y un clima que permitiera trabajar al aire libre durante gran parte del año. Al reflexionar sobre los aprendizajes obtenidos en la capital francesa, se dio cuenta de que el contacto con pintores contemporáneos, las visitas a museos y la observación directa de obras modernas habían transformado profundamente su comprensión de la pintura. París le había mostrado el potencial expresivo del color y la posibilidad de construir un estilo con identidad propia. Con estas ideas en mente, comenzó a planear un traslado al sur de Francia,
donde esperaba encontrar nuevas condiciones para desarrollar su proyecto artístico. Hacia finales del año de 1888, ya tenía decidido abandonar París. Su objetivo era instalarse en una localidad que le ofreciera luz intensa, paisajes amplios y un clima más estable. Esa determinación marcó el cierre de un periodo crucial en su formación y abrió la puerta a una etapa donde su producción pictórica alcanzaría una intensidad sin precedentes. Capítulo 7. El sueño de Arles y la explosión creativa del año de 1888. En el año de 1888, Vincent van Gogh llegó a Arles, una ciudad del sur de Francia situada en la región de Provenza. Su decisión de instalarse ahí tenía como objetivo encontrar un entorno con luz clara, colores intensos y paisajes que permitieran trabajar al aire libre durante buena parte del año. Provenza era conocida por sus campos abiertos, pueblos de piedra clara y cielos luminosos que cambiaban con rapidez entre tonos azules, dorados y rosados. Este ambiente contrastaba por completo con los tonos oscuros de Nouenen y con la atmósfera urbana de París. Al instalarse, eligió una pequeña casa ubicada en una calle cercana a la estación. La vivienda era reconocible por sus muros amarillos y ventanas verdes, a la que más tarde se referiría como la Casa Amarilla. En ese espacio organizó un taller donde guardaba telas, pinceles, vasos con trementina, cajas de pigmentos y caballetes plegables. También arregló una habitación adicional con la intención de recibir a otro artista que pudiera compartir gastos y trabajo. Este proyecto era parte de su deseo de formar un pequeño estudio colectivo donde varios pintores pudieran intercambiar ideas. Uno de los elementos que más le impactaron al llegar a Arles fue la intensidad de la luz. En cartas enviadas a su hermano Theo, describía cómo los colores del paisaje cambiaban drásticamente a lo largo del día. Observaba campos de trigo que brillaban bajo el sol, olivares que producían sombras plateadas y calles iluminadas por reflejos que parecían modificar la forma de los edificios. Para registrar estos efectos, comenzó a trabajar al aire libre con una frecuencia mayor que en etapas anteriores, llevando con él lienzos, cajas de pintura y caballetes portátiles. Durante los primeros meses en Arles, pintó escenas que mostraban puentes, jardines públicos, canales y calles transitadas por carros tirados por caballos. En cada cuadro exploraba combinaciones de amarillos, violetas, verdes brillantes y azules intensos, aplicados con pinceladas firmes que seguían la dirección del movimiento que quería representar. Estos ejercicios le permitían estudiar cómo funcionaba la luz mediterránea en distintos horarios y en diferentes condiciones climáticas. En ese mismo año, dedicó varios días a trabajar en retratos de personas que vivían o trabajaban en la zona. Entre los modelos se encontraban artesanos, agricultores, propietarios de tabernas y habitantes de barrios cercanos a la Casa Amarilla. En estos retratos utilizaba colores más vivos y fondos planos, con la intención de transmitir la presencia directa de cada persona sin recurrir a adornos innecesarios. También realizaba estudios de manos, sombreros y prendas locales, lo que enriquecía su comprensión de la vida cotidiana provenzal. Además de retratos y escenas urbanas, se interesó por representar paisajes agrícolas que rodeaban la ciudad. Pasaba largas mañanas observando viñedos, huertos y caminos rurales que conectaban Arles con pequeñas aldeas. En estas composiciones analizaba la relación entre cielo y tierra, construyendo perspectivas que mostraban profundidad mediante el uso de líneas diagonales y contrastes cromáticos. Estas obras reflejaban la influencia del ambiente provenzal en su manera de trabajar. A mediados del año de 1888 comenzó a preparar la Casa Amarilla para recibir al pintor
Paul Gauguin, con quien mantenía una relación de intercambio artístico desde hacía tiempo. Vincent deseaba formar una especie de comunidad de trabajo donde varios artistas pudieran convivir y producir de manera conjunta. Compró muebles, organizó habitaciones y decoró paredes con flores y telas pintadas por él mismo. Este esfuerzo mostraba su intención de crear un entorno que fomentara la colaboración. Cuando Gauguin llegó a Arles en los últimos meses del año, ambos comenzaron a trabajar de manera intensa. Salían a pintar al aire libre, discutían composiciones, analizaban paletas de color y comparaban sus distintos enfoques pictóricos. Gauguin prefería superficies más planas y líneas firmes, mientras que Vincent exploraba pinceladas direccionales y mezclas de tonos luminosos. Las conversaciones eran constantes y reflejaban dos visiones que, aunque distintas, se enriquecían mutuamente. Con la convivencia diaria, las diferencias de carácter comenzaron a hacerse evidentes. Mientras Gauguin buscaba métodos más estructurados, Vincent se guiaba por impulsos relacionados con sus percepciones inmediatas del paisaje y de sus modelos. La intensidad con la que trabajaban, sumada a las exigencias materiales y al clima emocional dentro de la casa, generó tensiones entre ambos. Aún así, el periodo que compartieron produjo una cantidad importante de obras donde cada artista exploró temas nuevos. En esos meses, Vincent desarrolló una serie de pinturas dedicadas a la vida cotidiana de Arles. Representó cafés iluminados por lámparas nocturnas, habitaciones con muebles sencillos, jardines públicos con flores de estación y retratos que destacaban por el uso equilibrado de colores complementarios. Estas obras mostraban un avance notable en su manejo del color y en su capacidad para integrar elementos urbanos y rurales en composiciones más complejas. Hacia finales del año de 1888, la tensión entre ambos artistas llegó a un punto crítico. Las diferencias acumuladas, sumadas al cansancio y a la presión emocional, hicieron que Gauguin decidiera abandonar Arles. Su salida puso fin al proyecto de la comunidad artística que Vincent había imaginado. Aunque ese desenlace representó una ruptura importante, el periodo en la ciudad había sido uno de los más productivos de su vida, caracterizado por una energía creativa que marcaría profundamente su etapa posterior. Capítulo 8. Conflictos, internación y pinturas intensificadas del año de 1889. El año de 1889 comenzó para Vincent van Gogh en un contexto de inestabilidad emocional después de la ruptura de convivencia con Paul Gauguin en Arles. Tras varios episodios de desequilibrio, las autoridades locales y vecinos manifestaron preocupación por su comportamiento. Él mismo, consciente de su fragilidad, aceptó la necesidad de atención médica. En consecuencia, decidió ingresar voluntariamente en el asilo de Saint-Paul-de-Mosol, ubicado en las afueras de Saint-Rémy-de-Provence, una localidad caracterizada por campos de olivos, colinas rocosas y antiguos edificios romanos. El asilo funcionaba en un antiguo monasterio rodeado por jardines, huertos y espacios destinados a actividades terapéuticas. Los pasillos eran estrechos, con ventanas altas que dejaban entrar luz intensa durante el verano provenzal. Los pacientes permanecían bajo supervisión médica y podían participar en caminatas controladas por el patio. Desde su llegada, Vincent solicitó permiso para instalar un pequeño taller dentro de una habitación que el médico responsable le asignó. Este espacio se convirtió en el centro de su producción artística durante ese periodo. A pesar de las limitaciones del asilo, encontró en los alrededores un ambiente propicio para estudiar la relación entre luz y paisaje. Desde el jardín podía observar árboles retorcidos, arbustos que cambiaban de tono con el viento y muros que reflejaban la luz intensa del mediodía. Con autorización médica,
Trabajaba al aire libre en horarios en los que su estado de salud se mantenía estable. Cuando no podía salir, utilizaba la habitación taller para pintar naturalezas muertas, ventanas, muebles sencillos y escenas observadas desde el interior del edificio. Durante los primeros meses de internación, se dedicó a estudiar los movimientos del cielo, interesándose en cómo el viento alteraba la forma de las nubes y las copas de los olivos. Para registrar estos cambios, comenzó a trabajar con pinceladas más dinámicas que seguían direcciones curvas y entrelazadas. En estas obras exploraba la relación entre ritmo, vegetación y atmósfera, creando composiciones donde los elementos naturales parecían moverse con una energía intensa. En este mismo periodo realizó varias series dedicadas a campos cercanos al asilo. Observaba terrenos cultivados, cercos de piedra y plantaciones que crecían en líneas rectas. En sus lienzos analizaba la interacción entre tierra, cielo y montañas, aplicando capas de color en movimientos firmes. Estas series se caracterizan por el uso de azules profundos, verdes densos y amarillos intensos, que daban una apariencia vibrante a paisajes que, en la realidad, tenían tonos más moderados. Además de paisajes, trabajó en retratos de pacientes y personal del asilo. Para estos retratos se concentraba en la forma de los ojos, la posición del rostro y la postura del cuerpo. Utilizaba fondos simples para dar mayor énfasis a la expresión. También realizó estudios de flores que encontraba en el jardín, analizando la forma de los pétalos y la disposición de las hojas. En estas obras utilizaba pinceladas cortas que permitían construir texturas variadas. A mediados del año de 1889, comenzó a explorar la técnica de representar escenas nocturnas mediante memoria visual. Observaba el cielo durante paseos breves y luego reproducía lo que recordaba dentro del taller. Para esto utilizaba combinaciones de azules oscuros, amarillos intensos y líneas curvas que sugerían movimiento. Estos experimentos mostraban cómo traducía sensaciones externas en composiciones interpretadas desde su percepción personal. Durante este periodo también realizó estudios de cipreses, árboles característicos de la región de Provenza. Le llamaban la atención por su forma alargada, su densidad y la manera en que parecían extenderse hacia el cielo. Para representarlos, utilizaba pinceladas verticales y diagonales que daban sensación de fuerza y firmeza. Estas obras formaron un conjunto donde exploraba la relación entre el árbol, la luz y el entorno montañoso. En los meses finales del año, trabajó en una serie dedicada al paisaje interior visto desde su habitación. Observaba el jardín, las paredes y los pasillos del asilo en diferentes momentos del día, registrando cómo la luz modificaba la apariencia de los objetos. Estas obras muestran la disciplina con la que intentaba mantener una rutina estable dentro del hospital, utilizando la pintura como un medio para organizar su tiempo y canalizar tensiones internas. A pesar de los avances artísticos, su salud experimentó fluctuaciones que influían en su capacidad para trabajar. Algunos días podía salir al campo y producir varias pinturas. En otros momentos debía permanecer en reposo. Esta alternancia marcó el ritmo de su producción. Aún así, el año de 1889 fue uno de los más intensos de su trayectoria, caracterizado por una búsqueda constante de nuevos enfoques para representar la naturaleza, la vida interior y la atmósfera cambiante de Provenza. Hacia finales del año, los médicos observaron una ligera estabilidad en su condición, lo que le permitió aumentar el tiempo dedicado al trabajo dentro del taller. Aunque todavía enfrentaba episodios de vulnerabilidad emocional, la producción que realizó en ese periodo reflejaba un dominio creciente del color, de la composición y del movimiento.
Estas obras consolidaron una etapa donde su creatividad alcanzó una profundidad que no había logrado antes, preparando el camino para los meses posteriores. Capítulo 9. Los últimos meses en Auvers-sur-Oise del año de 1890. En la primavera del año de 1890, después de un periodo prolongado en el asilo de Saint-Rémy-de-Provence, Vincent van Gogh decidió trasladarse al norte de Francia para continuar su tratamiento bajo supervisión médica externa. Eligió la localidad de Auvers-sur-Oise, situada a pocas horas de París, un pueblo caracterizado por colinas suaves, campos de trigo, casas de piedra clara y senderos que conectaban granjas y huertos. La decisión fue tomada en coordinación con su hermano Theo, quien buscaba un entorno tranquilo que favoreciera su recuperación y al mismo tiempo le permitiera trabajar con libertad. Al llegar a Auvers, inició consultas con el doctor Paul Gachet, un médico que tenía interés en la pintura y que aceptó acompañar su proceso terapéutico. Gachet vivía en una casa amplia rodeada de jardines donde crecían plantas medicinales y mantenía contacto frecuente con artistas que pasaban por la región. Esta relación le ofrecía a Vincent la posibilidad de recibir atención médica en un ambiente menos rígido que el de un hospital, con espacios abiertos que podía recorrer durante sus caminatas diarias. Se instaló en una pensión ubicada cerca del ayuntamiento, en una habitación sencilla, donde colocó sus materiales de trabajo. Desde la ventana podía ver tejados inclinados, árboles que cambiaban de color dependiendo de la luz y calles angostas que seguían la forma del terreno. La cercanía entre casas, campos y colinas le permitía desplazarse con facilidad para pintar al aire libre, algo que retomó con energía renovada. Apenas llegó, comenzó a explorar los alrededores con cuadernos de bocetos y tubos de óleo. Durante las primeras semanas en Auvers-sur-Oise, se concentró en estudios de jardines. Caminaba entre huertos, observando flores que crecían en diferentes etapas de la estación. En sus cuadros, analizaba cómo los pétalos reflejaban la luz del mediodía y cómo las sombras se expandían sobre la tierra húmeda. Utilizaba pinceladas cortas que seguían la dirección del follaje, combinando verdes intensos, blancos luminosos y tonos azulados que surgían según la hora del día. Además de jardines, trabajó en representaciones de casas del pueblo. Le interesaban los muros construidos con piedra clara, las ventanas con marcos azules y los techos de tejas que reflejaban la luz del atardecer. Para estos cuadros aplicaba pinceladas firmes que daban volumen a las fachadas y reforzaban la sensación de profundidad en las callejuelas. Estas pinturas mostraban un equilibrio entre color vibrante y estructura definida, resultado de los estudios acumulados en años anteriores. A mediados del año de 1890, inició una serie dedicada a campos de trigo que rodeaban Auvers. Estas extensiones de cultivo se caracterizaban por tonos dorados que variaban con el viento y por senderos estrechos que cruzaban los terrenos. En sus lienzos analizaba la relación entre el movimiento del trigo y el cambio constante del cielo. Aplicaba capas de amarillo mezcladas con verde y ocre, mientras que el cielo lo construía con pinceladas azules y grises que sugerían nubes en transformación. En este periodo también realizó retratos de habitantes del pueblo. Estos retratos incluían agricultores, comerciantes y niños que posaban durante breves sesiones. En cada uno observaba con atención los rasgos del rostro y la postura corporal. Utilizaba colores intensos en el fondo para generar contraste, con el objetivo de destacar la presencia del modelo sin elementos que distrajeran la atención. Esta práctica reflejaba una búsqueda constante de claridad compositiva. Durante sus recorridos encontró estructuras de techos puntiagudos que se alzaban sobre colinas, así como muros cubiertos de vegetación.
Estas construcciones le permitieron trabajar en composiciones verticales, donde integraba arquitectura y paisaje. Para estas obras, utilizaba pinceladas diagonales que seguían la inclinación de las pendientes, creando una sensación de ascenso que caracterizaba la topografía de Auvers-sur-Oise. En los meses de verano de 1890, su producción se volvió especialmente intensa. Realizaba varios cuadros cada semana, alternando entre paisajes, casas, retratos y estudios de vegetación. Esta actividad constante demostraba una disciplina de trabajo consolidada, con sesiones largas donde aplicaba colores húmedos sobre telas aún frescas. Entre estas obras se encuentran representaciones de raíces expuestas, barrancos con vegetación densa y vistas de caminos rurales bajo cielos amplios. La relación con el doctor Gachet se mantuvo estable durante estos meses. El médico lo visitaba, conversaba sobre pintura y comentaba detalles técnicos de las obras en proceso. Aunque las consultas tenían fines terapéuticos, también funcionaban como intercambios sobre técnicas y formas de interpretar el paisaje. Esta convivencia aportó a Vincent un ambiente donde podía trabajar sin presiones externas, mientras mantenía supervisión médica constante. Hacia las últimas semanas del verano, su ritmo de trabajo continuaba activo. Caminaba por los alrededores del pueblo con telas, cajas de pintura y caballete portátil, buscando puntos desde los cuales observar colinas, jardines y casas situadas entre árboles. El clima cálido permitía largas sesiones al aire libre, durante las cuales analizaba cómo la luz cambiaba la apariencia de las superficies. Cada obra representaba un enfoque distinto sobre un mismo entorno, mostrando su interés por explorar variaciones sutiles en color y forma. Al concluir este periodo, su estancia en Auvers-sur-Oise había generado una cantidad significativa de obras donde integraba luz intensa, estructuras rurales y paisajes característicos del norte de Francia. El año de 1890 se convirtió así en una etapa de trabajo concentrado, marcado por una observación directa del entorno y por una técnica cada vez más segura y madura. Capítulo 10. Últimos días de trabajo y la evolución final del estilo del año de 1890. En las últimas semanas del año de 1890, Vincent van Gogh continuó trabajando en Auvers-sur-Oise, con una intensidad que llamaba la atención de quienes lo veían caminar por los alrededores del pueblo. Llevaba consigo telas, pinceles, tubos de óleo y un caballete portátil que colocaba en diferentes puntos de los campos. A pesar de los cambios en su estado emocional, mantenía una disciplina de trabajo constante, buscando nuevas maneras de representar el paisaje rural que lo rodeaba. Durante este periodo, se interesó por zonas donde el terreno mostraba cortes profundos, raíces expuestas y desniveles formados por la erosión. En estas áreas, observaba cómo la luz resaltaba la textura de la tierra y cómo los árboles crecían entre grietas y pendientes irregulares. Para representar estas escenas, utilizaba pinceladas densas y direcciones variadas que seguían la forma de las raíces y los montículos. Estas obras muestran un equilibrio entre estructura sólida y dinamismo cromático. En sus recorridos, también encontraba casas aisladas ubicadas en lo alto de colinas. Le llamaban la atención por la manera en que el sol iluminaba los muros y por cómo el viento movía las plantas que crecían alrededor. Para estas pinturas, utilizaba combinaciones de amarillos intensos, verdes profundos y azules brillantes. La composición solía incluir diagonales que reforzaban la sensación de altura y distancia. Estos estudios revelaban su interés por integrar arquitectura y paisaje en una misma escena. Durante las jornadas de trabajo, observaba con detalle la forma de las nubes y los cambios en el cielo. La región de Auvers-sur-Oise presentaba días en los que las nubes se movían rápidamente,
creando contrastes entre zonas luminosas y áreas cubiertas de sombra. Para capturar estos efectos, aplicaba pinceladas direccionales que seguían la trayectoria del viento. El resultado eran cielos dinámicos que servían como fondo de campos, casas y caminos rurales. En esta etapa, también se enfocó en la vegetación cercana a los bordes de los caminos. Analizaba hojas, ramas y arbustos que crecían en espacios reducidos entre muros, cercas o colinas. Estos detalles aparecían en sus obras mediante líneas rítmicas que sugerían movimiento constante. Cada pintura era un ejercicio de observación profunda, donde textura, colores y formas se integraban en composiciones compactas. Además del trabajo al aire libre, realizó estudios dentro de la pensión donde se hospedaba. Observaba la forma de las escaleras, el ángulo de los techos y la distribución de ventanas que dejaban entrar luz difusa por las mañanas. Estos interiores aparecían en dibujos que exploraban líneas verticales y horizontales, mostrando cómo la arquitectura influía en la luz y en las sombras. Aunque eran estudios breves, reflejaban su interés por analizar espacios cerrados con la misma atención que dedicaba a los paisajes. A mediados del verano de 1890, trabajó en una serie de obras que mostraban campos de trigo bajo cielos amplios. En estas pinturas utilizaba pinceladas firmes que seguían la dirección del viento, creando superficies que parecían moverse. La interacción entre amarillo, verde y azul generaba contrastes que transmitían tensión y vitalidad. Estos cuadros destacan por la forma en que integran profundidad, perspectiva y color mediante líneas diagonales que conducen la mirada hacia el horizonte. En este mismo periodo realizó estudios de arbustos y plantas que crecían en terrenos irregulares. Analizaba cómo la luz del mediodía formaba sombras cortas y cómo los colores variaban entre tonos fríos y cálidos. Para registrar estos cambios, aplicaba capas de pigmentos superpuestas que generaban volumen. Estas obras muestran una técnica más segura, donde combinaba experiencias previas con nuevos recursos adquiridos en sus meses en Auvers. También dedicó tiempo a retratos aislados de habitantes de la región. En estos retratos analizaba la postura de los modelos, el ángulo del rostro y la forma de las manos. Utilizaba fondos lisos para dar protagonismo a las expresiones. Estos estudios reflejan una mirada detallada hacia la vida cotidiana del pueblo, integrando elementos que observaba en sus recorridos por calles y jardines. Hacia las últimas semanas del verano, produjo una obra donde representaba raíces y troncos retorcidos. Esta pintura combinaba colores intensos y direcciones de pinceladas que se entrecruzaban de forma dinámica. La composición mostraba un enfoque experimental, donde forma y color adquirían un protagonismo mayor que en etapas anteriores. La intensidad de esta obra refleja un momento de búsqueda artística, donde exploraba límites nuevos en su técnica. Al finalizar esta etapa, su producción mostraba una evolución notable respecto a sus años previos. En Auvers-sur-Oise, había trabajado con una constancia excepcional, estudiando cada rincón del paisaje local y aplicando una técnica que integraba movimiento, color y estructura. El año de 1890 marcó así el cierre de un ciclo creativo caracterizado por una observación rigurosa del entorno y por una madurez pictórica que consolidaba aprendizajes acumulados durante su trayectoria. Así que llegamos al final de otro video increíble. Si te gustó, suscríbete al canal y compártelo en redes sociales. Esto nos ayuda a mantenerlo activo. Aquí tienes otro video que te gustará. Nos vemos allí.